Muy buenas tardes, son las 12:20, una hora menos en Canarias. Van a comparecer ahora mismo en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, y la secretaria general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rayo. También quisiéramos anunciarles que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que en estos mismos momentos está compareciendo ante la Comisión de Sanidad del Congreso, esta tarde, en un horario aproximado de las 6 de la tarde, luego ya se afinará, comparecerá en rueda de prensa aquí en Moncloa para dar el alcance y los detalles de la orden ministerial que establecerá la forma en la que la población podrá salir a partir del próximo fin de semana en distintos horarios y que supondrá una nueva medida de alivio para la población en general dentro del confinamiento que establece el decreto del estado de alarma. Esta tarde, por tanto, el ministro Salvador Illa comparecerá aproximadamente a las 6 de la tarde, tras su comparecencia en el Congreso, y ahora lo hacen el director del Centro de Alertas y Emergencias y la secretaria general del Transporte. Doctor Simón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Tardes, días, estamos ahí al filo. Como siempre vamos a dar los datos de evolución de la epidemia que siguen la tónica que hemos estado viendo en estos días. Es una evolución buena, pero que tenemos que valorar con mucha precaución, no tanto porque vaya a haber pasos atrás en este momento, sino porque puede llevarnos a una euforia que genere problemas más adelante. Hoy se han notificado, ayer se notificaron 1.309 casos nuevos, lo que representa un incremento del 0,6 respecto al día anterior y una incidencia acumulada en toda España en los últimos 14 días de 78,8 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta incidencia es muy variable entre las diferentes comunidades autónomas. He comentado que ha habido 1.309 casos, pero lo cierto es que la mitad de esos nuevos casos se agrupan en dos únicas comunidades autónomas. Sabemos que hay 8 comunidades autónomas que tienen una situación muy favorable en las que se observan incidencias acumuladas en los últimos 14 días de menos de 20 por 100.000 habitantes en 8 de las comunidades autónomas. También tenemos datos muy favorables en las otras variables que solemos trabajar, las de nuevos hospitalizados, incrementos en pacientes ingresados en UCI y los nuevos fallecidos. Los nuevos hospitalizados son 816. También sabemos que ese 50% de casos, un 50% de casos también se lo notifican entre dos únicas comunidades autónomas y sabemos que hay 10 comunidades autónomas que notifican menos de 10 nuevos hospitalizados. Tenemos un total de nuevos pacientes ingresados en UCI de 57. De nuevo, más de la mitad de esos nuevos pacientes ingresados en UCI corresponden a dos únicas comunidades autónomas. Hay 7 que no han ingresado ningún paciente en UCI en el día de ayer y 8 que ingresaron entre 1 y 2 en el día de ayer. Además, sabemos que los nuevos fallecidos desde ayer, notificados a la fecha de ayer por la noche, fueron 268. Es la segunda cifra más baja desde que se inició el incremento, en la fase exponencial de incremento exponencial de la epidemia. 268 es la segunda vez, además, que se baja de los 300 en los últimos días. Tuvimos hace unos pocos días 288 casos y comparado con las semanas anteriores estamos bajando incluso más deprisa de lo que hubiéramos podido esperar, pasando rápidamente de 500, alrededor de los 500, a estar en la franja de los 400 y en esta última semana hemos estado siempre alrededor de los 300 bajos con ese día singular de menos de 300 y llevamos ya un segundo día con menos de 200, lo que implica que el descenso en este periodo ha sido incluso superior. Y además sabemos que entre todos estos nuevos fallecidos hay 7 comunidades autónomas que han notificado 2 o menos fallecidos en el día de ayer y 10 comunidades en total que han notificado menos de 5. El número de nuevos curados es de 3.103, un incremento del 2,8 respecto a ayer, y hay únicamente 2 comunidades, si no me equivoco con esta cuenta, hay únicamente 2 comunidades que han notificado más nuevos casos que casos dados de alta o curados. Como observan, los datos son favorables dentro de la prudencia que hay que tener y sobre todo dentro de la euforia contenida que tenemos que tener porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos
en estos números bajos durante los próximos meses. Estamos todavía en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos que tendrían un impacto excesivo no solo en el sistema sanitario, que obviamente sería muy duro, sino en toda la población, porque implicaría probablemente pasos atrás en todo este proceso que se está empezando a plantear para una fase de transición. Y sin más, paso la palabra a la Secretaria General de Transporte y Movilidad, María José Rayo. Estoy encantado de que vuelva a estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Hoy me gustaría aprovechar esta intervención, por una parte, para hacer el balance, el seguimiento habitual de los datos de movilidad en el transporte público y en el transporte privado, pero también para contarles brevemente cómo estamos abordando en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todo el proceso de desescalado en el ámbito del transporte. En el primer aspecto, en el repaso de los datos de movilidad, en los primeros días de esta semana lo que estamos observando es un ligero incremento de todos los ratios de movilidad respecto a las semanas anteriores. Siguen siendo niveles de movilidad bajos. Tenemos que recordar que seguimos en un periodo de confinamiento y que hay que tratar de minimizar al máximo todos los viajes, pero por otra parte nos tendremos que ir acostumbrando a que cada semana es previsible que las cifras de uso del transporte y de la movilidad se vean incrementadas, esperemos que de manera lenta. En el caso de la utilización de cercanías, lo que estamos viendo como media en la utilización de los núcleos de rodalíes y cercanías en España es que el nivel de utilización en estos primeros días ha sido en torno al 12%. La semana pasada estábamos en torno al 10%, es un incremento de 2-3 puntos porcentuales en función del núcleo. En Madrid la media está en el 13%, en Barcelona está en el 9%. Y seguimos con cifras bajas en términos absolutos. En los servicios comerciales de Renfe, en los servicios principalmente de alta velocidad, hemos vuelto a las cifras de unos 2.500 usuarios al día. Son muy pocos comparados con los 90.000 de un día equivalente del año pasado, pero podemos recordar que en las cifras en las semanas más duras del confinamiento estábamos en el orden de los 1.000 usuarios al día. En el caso del transporte en autobús de larga distancia, ha habido un incremento esta semana respecto a la semana pasada del entorno del 10%, pero como son cifras tan bajas, que están en el entorno del 3, el 4%, apenas en cifras absolutas apenas hay grandes diferencias. Y en transporte aéreo seguimos en niveles equivalentes, siempre en el entorno de las 300 operaciones diarias. Concretamente, ayer hubo 278. Siempre predominan los vuelos o con las islas y entre islas o con otros países de la Unión Europea. En la utilización del vehículo privado, de los vehículos ligeros, de los turismos, estamos en la media de la red principal en una utilización de alrededor del 34%. Un tercio de lo que es un día normal. La semana pasada estábamos en el entorno del 29%. Y en esa cifra, cuando ya concretamos en los accesos a los principales núcleos urbanos de España, sube al 38% esta semana frente al 34% que teníamos la semana pasada. En el transporte de vehículos pesados, de los vehículos de carga, estamos en un nivel del 74%. La semana pasada estábamos en el 70%, un incremento que en este caso es positivo. Siempre estos vehículos son esenciales para garantizar el abastecimiento, por tanto, es una cifra positiva. Y en relación con lo que es el repaso de las cifras de transporte, esto sería todo y me gustaría aprovechar ahora para explicarles, como he mencionado, cómo estamos abordando desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el proceso de desescalado en el ámbito del transporte. En las primeras fases de esta desescalada, el transporte que va a tener un mayor incremento en su uso es el transporte urbano y periurbano, porque en estas primeras fases todavía se van a mantener las limitaciones normativas para el transporte de larga distancia. Se trata de permitir una movilidad asociada a las actividades permitidas, que estarán también asociadas principalmente a reactivación de la actividad económica,
pero evitando el riesgo de exportar los posibles casos que puedan surgir a otras áreas geográficas. En este sentido, tenemos que ser conscientes que la movilidad es esencial para nuestra vida social, es esencial para la actividad económica, pero ahora tenemos un reto que es tratar de romper la relación entre más movilidad y más casos de contagio. Tenemos que poner todos los medios necesarios, tanto las administraciones públicas, los operadores de transporte, pero también todas las personas, para realmente no dar un paso atrás. Y ahí es donde estamos poniendo el máximo de los esfuerzos. También hay que recordar que incluso en las actividades que estén permitidas hay que tratar de minimizar todos los viajes que no sean esenciales, en tanto en cuanto pueden suponer ese riesgo de contagios y se trata de que mantengamos el máximo nivel de disciplina ya en un marco, digamos, ya con medidas de alivio y progresivamente aumento de las actividades permitidas. El transporte público urbano y periurbano es un transporte muy eficiente que está concebido para transportar a muchas personas en muy poco espacio. Y eso es muy bueno y creemos que el transporte público, junto con la movilidad compartida, tiene que continuar siendo la espina dorsal del transporte público en los ámbitos urbanos. Pero obviamente esa eficiencia, ese transporte masivo de personas, pues choca con la necesidad de mantener una distancia social que es la que se está recomendando desde el punto de vista sanitario. Pero es que además hay modos como el transporte ferroviario de tipo urbano y periurbano, el metro o las cercanías, en las que hoy por hoy no es viable de manera inmediata hacer un control de aforos en el interior del tren. La gente se sube y se baja. No es posible estar controlando en cada una de las estaciones ese aforo. Y también en los nodos de transporte principales es muy complicado controlar los flujos de personas cuando son autobuses que llegan, gente que va al metro o gente que coge las cercanías o intercambios entre líneas de metro. Cuando los usuarios no acceden desde el exterior, desde la calle, es muy complicado controlar esos flujos de personas y esos aforos. Por otra parte, a todo esto se añade el hecho de que en estos entornos urbanos y entornos alrededor de los grandes núcleos urbanos, varias administraciones tienen competencia en transporte. Está la Administración del Estado con la gestión de las cercanías, está la Administración autonómica, por ejemplo, con los metros, o la local con los autobuses urbanos. Y eso lo que exige es un esfuerzo tremendo de colaboración y cooperación entre todos. Y por ello, y con objeto de que todas las administraciones podamos trabajar coordinadamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo que ha hecho es elaborar una guía y unas recomendaciones para abordar el desescalado en este transporte urbano y periurbano. Es un documento abierto, es un documento concebido para ser objeto de un diálogo con las comunidades autónomas, con los operadores de transporte, de manera que se pueda ir mejorando, perfeccionando y, por supuesto, va a ser una guía viva que irá adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo en relación con el transporte público. Esta guía se ha enviado a las comunidades autónomas para su valoración y ya existe desde hace muchísimos años un órgano de cooperación con las comunidades autónomas, que es la Comisión de Directores Generales. Está presidido por la Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio y a través de este órgano, que es un órgano formal que funciona estupendamente, es el foro en el que se está procediendo a toda esta coordinación, a la que también están invitados los consorcios de transporte. Tengo que decir que la colaboración con todas las comunidades autónomas y con todos los consorcios de transportes está siendo absolutamente excelente y desde aquí el agradecimiento por su buena disponibilidad y actitud. También se va a establecer un diálogo con el sector, también existe un órgano establecido de colaboración con el sector, que es el Comité Nacional de Transporte por Carretera, y a través de su sección de viajeros, la semana que viene en una reunión se abordará el contenido de esta guía. Esta guía incluye 3 grandes grupos de medidas. Por una parte, lo que llamamos gestión de oferta, que es los servicios de transporte a los que van a tener acceso los ciudadanos.
¿Y qué medidas se pueden hacer de gestión de la oferta? Bueno, pues incrementar frecuencias, reforzar al máximo los servicios y también proponer o facilitar medidas de refuerzo desde un ámbito multimodal. Estamos hablando, por ejemplo, de hacer autobuses lanzadera de punto a punto que puedan ser refuerzo pues, de una línea de cercanías o de una línea de metro. Tenemos también un segundo bloque de medidas que son los de gestión de la demanda. La demanda es el número de usuarios que acceden al transporte público. Y aquí el gran reto es que haya una menor necesidad de utilización del transporte público, principalmente en las horas punta. Tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, en cercanías, que corresponde a las competencias estatales, entre el 25 y el 30% del total de la demanda, del total de usuarios de un día completo, se produce en 3 horas, entre las 6 y las 9 de la mañana. Y en esas horas, tanto en cercanías como en otros modos de transporte, es posible que llegue a haber hasta 6 personas en cada metro cuadrado. Eso lo que supone es que obviamente no se podrían mantener la distancia social y se trata entonces de tratar de reducir el número de personas que requiere en esas horas el transporte público. ¿Y qué medidas se plantean? Pues por supuesto algunas que lo que permiten es laminar esa hora punta, flexibilidad de horarios, teletrabajo, el posponer la apertura de centros públicos o centros comerciales, también la posible limitación del aforo en las estaciones, teniendo en cuenta lo que he mencionado antes, que el aforo se puede limitar cuando es desde la calle hasta la estación y ahí utilizar cualquier mecanismo o instrumento que pueda ser de aplicación, incluyendo, por supuesto, la tecnología o las apps, también teniendo en cuenta que no todo el mundo, no todas las personas tienen por qué tener acceso a esta tecnología y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también una medida muy relevante que es el promover la movilidad saludable o la micromovilidad, sobre todo, principalmente para los trayectos de hasta 5 kilómetros, el tratar de animarse a andar, de animarse a coger una bicicleta. Y somos conscientes de que en estos temas de flexibilización de horas, de horarios, en teletrabajo, pues los departamentos y los organismos de prevención de riesgos laborales están trabajando y muchas empresas ya lo están planteando como parte de sus propios programas. El tercer grupo es el grupo que llamamos medidas mitigadoras del riesgo cuando no se puede mantener esa distancia social. Son medidas de tipo sanitarios. Y aquí entra la recomendación altamente recomendación, o sea, una recomendación importante de la utilización de mascarillas, pero también estamos hablando de el instalar dispensadores de hidrogel en las estaciones, el recordar a través de megafonía la necesidad de mantener esa distancia, el bloquear una fila de autobuses detrás del conductor de los autobuses, establecer medios físicos de separación como mamparas, tratar de evitar el dinero en efectivo, o sea, un catálogo de medidas para su aplicación en el transporte urbano. Con este catálogo lo que se pretende es que cada administración, cada autoridad del transporte elabore su propio plan adaptando esas medidas o las que considere que son aplicables a su territorio a su propia realidad. Y es muy importante que seamos muy conscientes de que las medidas que se implanten tienen que ser factibles, tienen que ser viables y además hay que prever el tiempo necesario de implantación, porque no todo se puede poner de un día para otro. En el ámbito de las competencias estatales, que son los servicios de cercanías, Renfe y Adif ya están trabajando intensamente en el plan específico para las cercanías que se irá implantando progresivamente. Y, de hecho, como parte de ese plan, desde hoy ya Adif ha implantado un nuevo sistema, nuevos itinerarios para el movimiento de los viajeros en las estaciones de Atocha, en Madrid, y Barcelona-Sants. De esta manera se tratará de minimizar los cruces en esos flujos de viajeros, entre los que entran y salen de la estación, en los que van al aparcamiento o los que ya dentro de la estación tienen que intercambiar con los servicios de metro. Por último, también indicar que se ha distribuido a todas las comunidades autónomas una serie de recomendaciones para los viajeros para tratar de consensuar ese contenido, esas recomendaciones que el conjunto de administraciones, de autoridades de transporte haría a los viajeros, porque de verdad volvemos a insistir de que
las administraciones, los operadores, haremos todo lo que esté en nuestra mano, pero es fundamental el papel de los usuarios, la responsabilidad personal. Al final, solo rompiendo esa relación entre más movilidad y más contagios podremos vencer al virus. Y aquí hay un elemento de decisiones personales que van a condicionar completamente la evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo creo que no hay mucho más que decir después de una exposición tan extensa y tan bien preparada. Simplemente reforzar este último punto que ha dicho María José. Obviamente vamos a empezar a movernos más, vamos a empezar a tener oportunidades de contacto. Lo que tenemos que conseguir es que esos contactos no impliquen transmisión de la enfermedad, y para eso la responsabilidad personal va a ser uno de los componentes más importantes. Como ven, es un puzzle complejo lo que hay que montar para retornar a esa nueva normalidad, a esa normalidad diferente que vamos a vivir en los próximos meses. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión, el subir hacia arriba es fácil, te quedas en casa, tienes que cumplir, es duro, pero es fácil. Ahora estamos empezando a entrar en la parte difícil, compleja, implica horarios, implica acciones o comportamientos diferentes, implica volver a cosas que hacíamos con unos mecanismos rutinarios que tenemos que modificar, y todo eso implica tanto la participación de la comunidad como la participación de todos los diferentes sectores del Estado. Y sin más,